Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder otra vez comunicarnos a través de este medio. Gracias por su atención, gracias por los comentarios positivos de la última clase. Realmente nos ha costado seguir al ritmo de cada domingo, pero bueno, aquí vamos adelante y espero poderlo seguir haciendo regularmente como estábamos haciéndolo. Los días se acortan, los días son rápidos, el trabajo también es fuerte, pero gracias a Dios que podemos hacerlo. Vamos a continuar hoy con el libro de Primera de Corintios, que ya empezamos la introducción y la primera parte. Hoy nos toca trabajar desde el capítulo 1, los versos 18, hasta el capítulo 2, verso 5. Así que es un poquito amplia la lección de hoy y vamos a tratar de ahorrar el tiempo lo más posible. Gracias a cada hermano por sus comentarios, por sus recomendaciones. Todas son apreciadas, todas son amadas y bueno, cada día trataremos de mejorar en todo lo que hacemos y proceder. Gracias a Jonathan Pirela, que siempre lo digo, que me ayuda en la parte técnica de este programa, de este mensaje, de esta clase. Y yo espero que podamos unos con otros ayudarnos a seguir creciendo. Como siempre les digo, lo que salga bueno de aquí es porque el Señor nos lo dio y lo que sale malo es por culpa mía, así que pueden desecharlo, no hay problema en eso. Siempre les pido que si pueden compartir con otros esta clase, pues excelente, al que les sirva, perfecto. Ya van más de 100, 130, 140 personas que constantemente están viendo nuestros videos y eso por supuesto nos ayuda a animarnos y a seguir adelante. Bien, como les dije, vamos a leer 1 Corintios 1, 18 hasta el capítulo 2, verso 5. Vamos a orar y comenzamos así con la clase. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos, de reconocer que toda dádiva y todo don perfecto viene de tu mano. Y Señor, reconocer que tú estás en el control de cada aspecto de nuestra vida. Tú las conoces, tú conoces a cada hermano y hermana que está oyendo este video en su casa, en su lugar de trabajo. Gracias por la bendición de poder comunicarnos. Y Señor, tú conoces nuestras necesidades y vas a responder a ellas, de acuerdo a tu bendita, santa y perfecta voluntad, de acuerdo a tu amor inagotable para con tus hijos. Y si hay alguna persona que está viendo este video, Señor, que aún no te conoce como Salvador y Señor personal, que no ha recibido ese regalo de la salvación, pedimos que de alguna manera tu Espíritu Santo le toque y pueda llegar a abrir, Señor, su corazón a ti y reconocerte como su Salvador y su Señor. Recibir ese regalo que es la salvación como un don no merecido, pero lo recibimos de ti. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versos 18 en adelante, y así comenzamos con la clase. Dice el capítulo 1, verso 18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, considere su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo
para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que lo que no es nada, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Cuando, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Qué buen, increíble pasaje es este, ¿verdad? Y en verdad lo es, este pasaje de 18 hasta la 25, porque está explicando un proceso excelente de lo que Pablo llama la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, esa comparación tan interesante. Pablo comienza prácticamente en ese verso 18 explicando lo que había dicho en el verso 17, en el verso anterior, donde él dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y esto sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera eficacia. Por eso dice, me explico, trato de explicar lo que acabo de decir y ya se lo acabo de leer. Y muestra de esta manera tan magistral, diría yo, como Pablo sabe hacerlo, que el cristianismo genuino es opuesto, diametralmente opuesto a los valores básicamente humanos y fundamentales, porque vienen de un mundo caído, de un mundo pecaminoso. En otras palabras, y lo enfatizo otra vez, el evangelio y sus principios son principios opuestos, diametralmente opuestos a los del mundo caído y pecaminoso. En otras palabras, el cristianismo no es de este mundo. Cristo lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo, ni siquiera es para este mundo. Porque en este mundo, mientras vivamos en este mundo caído, sin duda que vamos a tener un choque frontal entre los dos principios, ¿verdad? Y por supuesto, lo que sí es el cristianismo es que proporciona el antídoto para ese problema central del humano, que es el egocentrismo y ese espíritu divisivo que Pablo está señalando en los Corintios y que empieza a atacar y a tratar de defender. Por eso plantea ese contraste, como ya dije, opuesto entre la sabiduría de Dios y lo que sería o se puede llamar la sabiduría del mundo. En esa porción, más adelante vamos a estar viendo de ahí del 26 hasta el 2.5, cómo él define esa afirmación de que es el evangelio, el verdadero cristianismo, que es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es bien controversial y ya Pablo explica algunas razones por qué. Por eso vemos que parte de ese 18, él presenta esa tesis que quiere desarrollar, que ya resumió en el primer párrafo cuando ya lo acabamos de leer. Por eso él sigue desarrollando en el verso 19, por ejemplo, él da un énfasis. Pablo apoya esa tesis que acaba de declarar con una base escritural de Isaías 29:14. Dice, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y esa es su base escritural para seguir desarrollando. Y sigue explicando en esos versos 20 al 25 las razones por las que el mundo rechaza rotundamente el evangelio, porque está centrado en la cruz de Cristo. Y por las razones por las cuales la gente de Corintio o de Corinto deben creer ese mensaje que él ya estará predicando. Pablo basa esa tesis en que en el mundo básicamente hay dos tipos de personas. Y ya las define en esos versos que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice, hay dos, para los que se salvan, es decir, nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pero para los que se pierden es locura. Y prácticamente Pablo define al mundo como estos dos tipos de personas. Los que se pierden,
y los que se salvan. Y esa tesis la va a seguir desarrollando por todos sus escritos. Los que van a perderse, y depende de cómo cada uno va a responder al Evangelio de una manera totalmente opuesta muchas veces. Por eso en el versículo más adelante sigue desarrollando esa tesis, ¿verdad? Y lo va a hacer un poco más en los próximos capítulos. Pero Dios está proclamando que Él juzgará a Israel por su religión superficial, por su religión vacía, por su religión hipócrita. Por eso dice, donde Él frustra, ¿verdad? Y de ahí del 20 en adelante dice como Él frustra a los sabios, se traduce como que rechazan o resisten o ignoran a esa persona que les está predicando. Y hace una representación para los entendidos, eruditos y filósofos, que son sinónimos de esos escribas, de esos fariseos, de esos polemistas que existían. Son sabios tanto los judíos como sabios son los griegos, pero repito, una sabiduría humana. Y Pablo no diría que está menospreciando la sabiduría humana o la inteligencia, pero pronostica que el final de esos sabios de este mundo es que están separados de Cristo, abiertamente separados de Cristo y viviendo bajo su propia dirección. Por eso él dice que esa sabiduría humana es la que él resiste. Y se dio cuenta ahí en esos versos como él lo está explicando. Las personas rechazan a Dios y quieren responder a ese plan de salvación de una manera inteligente, pero Pablo lo explica claramente que eso no es entendible. La redención, la salvación, la cruz de Cristo no se puede entender bajo la sabiduría humana. Y Pablo lo explica muy claramente. Pero Dios responde con ese plan de salvación que parecería necio de parte de la sabiduría humana. Pablo lo explica ya cuando estudiamos Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Ustedes pueden leerlo, repito, Romanos 1, 18 al 32. Pablo explica cómo responde Dios ante el pecado del mundo, ¿verdad? Todo esto dice claramente que fue anticipado por Dios para rescatar o resaltar que era de Dios quien lo estaba proveyendo y no era sencillamente sabiduría humana. Por eso, en ese verso que sigue desarrollando, especialmente el 22, él va a aclararlo de la siguiente manera. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Cada grupo como que está buscando algo, dados principios clave, donde muestra que el mundo creía que el cristianismo era necio. Los judíos esperaban una confirmación dramática, milagrosa, de parte de Jesús. Y aún se lo pidieron. Si ustedes leen en Mateo 12, 38 al 42, repito, Mateo 12, 38 al 42, verán a los judíos pidiéndole a Jesús milagros, pidiéndole a Jesús señales. Jesús no se los da, no les responde de esa manera. Los griegos, por otra parte, la otra cultura, pedían respuestas más de filosofía, de sabiduría, pedían más conocimiento. Por eso, para ambos, esa presentación de la cruz es una gran piedra de tropiezo. ¿Cómo que Cristo, decían los judíos, si era el Mesías, se iba a dejar crucificar? Y los griegos decían, ¿cómo un hombre tan débil que se deja crucificar va a ser rey? ¿Cómo va a hacer toda esta cosa, verdad? Sobre todo porque los judíos sabían que había una sentencia allá en Deuteronomio 21:23, que el que era clavado y moría en un madero era por maldición de parte de Dios, y ahí murió Cristo. Por eso ni los unos ni los otros entendían, cada uno buscaban una respuesta distinta. ¿Cómo Dios puede morir? Decían los griegos, y sufrir. Él no es perfecto, fue condenado como criminal. Es un camino a Dios buscando prácticamente por esfuerzos humanos. Sin embargo, Pablo sigue desarrollando la tesis que ya ha presentado. En el verso 24 lo desarrolla de la siguiente manera. 24, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahí está otro gran pero de Dios. Y recuerden que Dios se especializa en esos peros, ¿verdad? Los judíos esperan algo, los griegos esperan otro, pero Dios presenta sus cosas no bajo la estructura judía, no bajo la estructura griega, no bajo la cultura del mundo,
No importa que sea de lo uno o de lo otro, aquellos que son llamados, lo dice Pablo muy claramente en ese 24, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es aquí donde se centra Pablo. Para los judíos hay prueba, para los griegos hay prueba, pero no la quieren ver de esa manera. Sin embargo, en ese verso 24, sin importar el trasfondo étnico, judío o griego, los que son llamados, los que son tocados, los que son convencidos por el Espíritu Santo, encuentran en la cruz esa sabiduría y poder de Dios. Por eso el Evangelio parece necio según las normas humanas. Por eso los caminos de Dios son inmensurablemente más altos que los del camino humano. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y el humano sencillamente es completamente limitado. Por eso se puede decir, cuando él dice que el 25, lo dice claramente, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pablo pone esas dos posiciones. Lo más sabio, lo más inteligente del hombre es basura para Dios. Y lo más débil de Dios, sencillamente el hombre no lo puede entender y no lo puede captar. Así que así se está viendo esta situación pasar una y otra vez, y a medida que va desarrollando Pablo esa tesis, la está haciendo más profunda. Lo menos de Dios sobrepasa por mucho la sabiduría y la inteligencia humana. Por eso sigue desarrollando ahí en los versos 1, 26 hasta el 31, como la mayoría de los cristianos de Corintios le aclara: ustedes no son muchos sabios, no son muchos poderosos. Muchos de ellos venían como esclavos libertos o no eran grandes terratenientes. Tampoco decíamos que eran pobres, pero no eran grandes hombres nobles, ¿verdad? No eran fuertes, no eran poderosos. Por eso los llama insensatos, lo débil, lo bajo. Por eso en esos versículos es tan fuerte. Hermanos, considere su propio llamado. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió, otro pero de Dios, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Con un propósito, ya lo vamos a ver. Por eso otro pero de Dios. Dios escogió. Y Pablo realmente yo diría que no alaba mucho a los corintios en este caso. Dice lo más bajo, lo más débil. Parece que les ataca mucho ese egocentrismo, ¿verdad? Pablo aclara que los poderosos son personas que piensan que por ser poderosas pueden agradar a Dios. Pero dice Pablo, lo más bajo, lo más despreciado, para hacer de lo que no es nada y atacar lo que es. Otra vez los pedos de Dios. Y esta es las personas que Dios escogió con un propósito, ya lo acabamos de dejar ahí, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Dios que ustedes se han unido a Cristo. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nadie pueda levantarse delante de Él y decirle, yo sí escogí, yo sí hice el camino, porque choca contra verdaderamente lo que Dios les está poniendo. Es, por decir así, a fin de avergonzar a los sabios, a fin de avergonzar a los fuertes, reducir a nada a aquel que pretende ser algo. Por eso el choque es frontal en este caso. Y en el versículo 29 elimina cualquier motivo de sentirse orgulloso personalmente. En el verso 29, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie pueda jactarse. Lo elimina completamente. El que venga con ínfulas delante de Dios sencillamente va a quedar aplastado. El mundo considera a aquellos que se acercan a Cristo de esta manera como desafortunados. Nada pueden mostrar, son débiles. Mira cómo tienen que usar a Cristo como un amuleto. Se jactan de sus logros, mas nosotros los cristianos nos jactamos o nos gozamos más bien en los logros de Cristo. Las bendiciones del cristianismo los compensa con creces, son mayores, porque ¿qué alcanza? Lo dice Cristo, ¿verdad? A los que reciben esto le da verdadera sabiduría, esa sabiduría de la cruz. ¿Y cuáles son los beneficios?
Miren el versículo 30 que es muy hermoso. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. 31, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Pablo lo deja muy claro. Aquel que se acerca de la manera correcta a Dios, no es su sabiduría, no es su fuerza, no es su capacidad económica, no es su inteligencia, dice, recibe esa porción de estar unido a Cristo, recibe la justificación, declarado justo ante Dios, la correcta posición ante Dios, recibe la santificación, que es una purificación moral de su vida, y ese rescate de la esclavitud del pecado, que es la redención, comprados por un precio. Por eso los cristianos no se jactan de sus logros. Los cristianos nos gozamos, nos jactamos, por decir así, de los logros de Cristo a través de su muerte en la cruz. Y lo dice en Jeremías 9, 23 y 24, pueden buscarlo. Repito la cita, Jeremías 9, 23 y 24, y también lo enfatiza ahí en 1 Corintios 1, 26. Por eso Pablo apunta a esa jactancia de esa cultura greco-romana, de esa cultura judía. Es mucha jactancia personal y lo sigue desarrollando de ahí en adelante en el capítulo 2 del 1 al 5. Y les recuerda cuál fue su estilo de liderazgo. Pablo lo dice claramente. Cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Fui a ustedes en humildad, sin jactancia. ¿Por qué? Porque Pablo quería presentar el evangelio, aunque podía hacerlo quizás de un modo más persuasivo, no lo hizo de acuerdo a lo que el mundo esperaba, a lo que el mundo hubiera deseado, pero su forma fue, por decir así, corriente. Más adelante, cuando estemos en el capítulo 10, vamos a ver un poco más de esta información que Pablo comparte en esta parte. Por eso sigue desarrollando el versículo 2 del capítulo 2, ¿verdad? Su mensaje, ¿en qué se centró? Miren el versículo 2. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Su mensaje central fue la cruz de Cristo, su resurrección. Era el centro del evangelio, por llamarlo de esa manera, para que estuviera claro entre todos, y por supuesto que enseñó otras doctrinas en la edificación de la iglesia, ¿verdad? Pero su mensaje central fue la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pablo subraya ese sentir de Dios, ¿verdad? En esa parte personal que él prácticamente les está presentando. ¿Por qué? ¿Por qué no usa la elocuencia? Porque el evangelio es de Dios y el que convence es Dios. Usted llegará a Cristo poniendo ese mensaje de la cruz de Cristo, aunque los otros lo vean como una insensatez, como que no vale la pena. Por decir así, regresen a esa visión para no dividir la iglesia. Cristo es uno solo y dejen de exaltar a los líderes sencillamente humanos y háganlo como debe ser. El único que merece la exaltación entre nosotros es Cristo Jesús. Y yo diría que para nosotros los mismos problemas que Pablo enfrenta allá en Corintios se pueden ver también en nuestros días, en nuestra sociedad. Pues sencillamente ese reflejo de la naturaleza humana que es egoísta en sí mismo. El corazón egoísta del hombre rechaza el evangelio y esto es lo básico, por decir así, del pecado humano. Por eso tenemos que estudiar los principios que podemos sacar de esta lectura y aclararlos mucho más. En todos estos versos los vamos a seguir viendo cuando sigamos estudiando el versículo, los capítulos de Corintios. Pero busquemos varias ideas. ¿Deberían los cristianos esforzarse, por decir así, por adquirir sabiduría? Yo diría que sí, solo si esa sabiduría está puesta a los pies de Cristo. No es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. ¿Esta sabiduría de Cristo merece una posición especial entre la iglesia? Por supuesto que no. Quizás reciba recompensa allá cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Lo pueda recibir. ¿Reconoce la verdadera sabiduría a través de la palabra? Sí. Cada dirigente, cada persona que se dirige a la cruz de Cristo puede notar ese servicio de parte de Dios. La sabiduría de Dios se dirige a Dios, no se dirige a exaltar al hombre, ¿verdad?
no se centra en su propia retórica, en su propia idea. Recordemos una cosa. Al Evangelio no todas las personas reaccionan igual. No todos serán positivos. Por eso Pablo lo aclara muy específicamente, ¿verdad? Si el cristianismo quizás se hace demasiado popular, tendremos que revisar un poco o verificar el mensaje que estamos predicando. Puede ser que lo estemos diluyendo y estemos despreciando lo que Pablo llama la ofensa de la cruz. No es mi retórica, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia lo que puede hacer que la gente venga a Cristo. Si el Espíritu Santo no toca a la persona, porque es su obra y solo la obra de Él, solamente Él puede hacer todo lo que quiere y atraer a Él lo que quiere usar. Si tratamos de endulzar el cristianismo, lo hacemos quizás más atractivo, adaptando a los gustos de la gente, pero lo que hacemos es deformar el Evangelio. Los deseos del hombre caído nunca van a ser un parámetro, un criterio para adoptar el Evangelio. Y el Evangelio perderá su poder. Pablo no apoya la inteligencia o la intelectualidad, por decir así, que se basa en la inteligencia humana. Unos rechazan a Dios, otros buscan señales de milagros, para ninguno de los hay. Y aclara que lo verdadero es que lo menos de Dios es más infinitamente grande que lo mejor de la raza humana. Y las señales, como pedían los judíos, si ustedes pueden leer en su Biblia, Juan 20, 29, 30 y 31, ustedes verán que Cristo le dice, ni señales les voy a dar. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, si veo puedo creer, pero no es así como funciona en el reino de Dios. El ver no debe llevarme a creer, es el creer lo que debe llevarme a ver. Lo repito, el ver no es lo que me lleva a creer, es la fe o el creer lo que me puede llevar a ver. Lo que tenemos ya debe sernos suficiente para poder creer y tenemos la palabra de Dios con nosotros. Por eso en el 21 sigue desarrollando todas estas cosas Pablo y nos habla de ese instrumento de salvación y también instrumento de condenación. Los humanos son responsables de sus destinos. No se va a conocer a Dios por la sabiduría humana. Los que creen, esos son los que son salvos. ¿Y cuál es la metodología que Pablo está diciendo que él usa? La predicación. Por eso lo dice claramente, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminan en nada. Y sigue desarrollando su tema Pablo. Es el tema, por cierto, hermanos, de lo que llamamos la doctrina de la elección de Dios. Por eso dice claramente que tuvo a bien salvar Dios, ¿verdad? Para los que tuvo a bien salvar. Y lo que está haciendo el énfasis es, Dios es soberano, y quizás en otro momento podamos estudiar un poco más profundamente esa doctrina de la elección, que es una de las doctrinas básicas de la teología de la gracia. Y es, por decir así, es la clave de todo el pasaje. Dios es soberano, pero el hombre es responsable y hay que estudiar esas cosas para saberla mejor. Recuerden bien, doctrina de la elección. La cruz representa la negación última de todos los intentos humanos para llegar a Dios. La cruz se enfrenta en esa posición, o entras por aquí o no hay forma de hacerlo. La verdad no la consigo, la verdad se recibe como un don gratuito, inmerecido de parte de Dios, y me lleva no a una exaltación personal, la verdad de Dios me lleva a una sumisión, a una humildad, a creer, a una confianza. A eso me lleva la humildad delante de Dios y el conocer la respuesta. Se mete un poquito ahí quizás con los ricos, ¿verdad? Y por supuesto, yo diría que se puede ser rico y ser cristiano, yo creo que sí, pero Jesús le hace mucha advertencia a los ricos, porque muchas veces la riqueza lo que hace es interrumpir la verdadera humildad. Y muchas veces los ricos, por depender mucho de su fuerza económica, no ven la necesidad de Dios. Y quizás cómo Dios puede satisfacerlas. Dios no rechaza al rico, pero sí le hace mucha advertencia a no confiar en esa riqueza. Por eso, nuestra predicación debe estar basada en la cruz. Y si no lo está, tengamos cuidado con usar
técnicas de crecimiento de iglesias basadas en cursos de gerencia humana o de pensamiento positivo. Debemos señalar el pecado humano y la responsabilidad personal de cada uno sobre nuestras acciones. No es sencillamente hacer un énfasis en pensamiento positivo, hacer un énfasis en el arrepentimiento. Señales y prodigios. Sí, hermano, vamos a estudiarlo un poco más en los versículos, en los capítulos 12 al 14, 12, 13 y 14, cuando estudiemos en esa parte. Pero vamos a recordar algo, que no podemos encasillar a Dios. Y no podemos encasillar a Dios en ninguno de los dos lados, ni pidiendo que haga, ni creyendo que no puede hacerlo. Dios es soberano. Dios puede hacer milagros, los puede hacer y todos los días los hace. Algunos quieren encasillar a Dios, o hace el milagro o no creo. No, pero tampoco podemos decir, si lo hace, no lo creo. Dios es soberano. Y yo diría, si malos son los que no creen y falta de fe porque obligan a Dios a hacer un milagro, malos también son los otros que prácticamente quieren que Dios les obedezca en hacer sus milagros. Los criterios que hoy se usan muchas veces para estas cosas son la popularidad. Sabiduría, poder, dinero. Esto determina hoy. Tengamos cuidado con esto. Ninguno de los hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento fueron muy populares. Al contrario, se enfrentaron al mundo. Por eso, en ese final del capítulo anterior que estábamos leyendo, en el 30, claramente lo dice, pero gracias a Dios, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Es Dios que provee estas cosas. Pablo apunta a un conocimiento adecuado y a una conducta adecuada. Y esto es clave también que lo recordemos, hermanos, ya estamos terminando. Pablo apunta a que conozcamos la doctrina de Dios adecuadamente, pero esto nos debe llevar a una respuesta en una conducta adecuada. No podemos separar espiritualidad interna de nuestra moralidad externa. Siempre mi conducta va a reflejar mi corazón. Y esto es clave que lo repita. Mi conducta siempre va a reflejar mi corazón. No son mis recursos. Es Dios y sus recursos los que lo van a lograr. No es mi sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. No es la decisión del hombre, es la decisión de Dios. Y esto, por supuesto, al enfrentar a un hombre orgulloso a esto, lo rechaza. Al enfrentar a un hombre que cree que por su religión, como los judíos, podían llegar a Dios, los rechaza. Pero Dios es sabio, que ha propuesto para nosotros este mensaje de salvación, que es la cruz de Cristo, donde el sabio choca y el religioso choca, porque no son mis esfuerzos. Es la voluntad de Dios de ofrecer una salvación a un hombre necesitado. Y como Dios dice, como dice Pablo ahí, a los que Dios escogió. Y esto es hermoso para aprenderlo y estudiarlo. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Qué bueno que podemos seguir estudiando esto. Vamos a penetrar mucho más en estas doctrinas y a saber las respuestas que Dios nos da a nosotros. Pero por ahora, lleguemos aquí diciendo que es la sabiduría de Dios y no la inteligencia humana la que nos lleva a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y sigamos adelante. Oremos. Padre, qué bendición poder saber que aún los sabios del mundo, Señor, tú lo destruyes con tu sabiduría que es inmensa, incontable, inmedible, Señor, delante de nosotros. Tú ideaste ese plan de salvación tan hermoso, que no depende de mi esfuerzo, de mi sabiduría, sino depende de tu gracia y tu amor. Padre, que cada uno de nosotros podamos conocer ese amor tuyo, esa sabiduría tuya, para encargarnos, Señor, de poder predicar no nuestra sabiduría, no nuestra elocuencia, sino la cruz de Cristo, que aunque parece necio para el mundo, es la sabiduría de Dios. Bendice a cada hermano que ha escuchado esto y danos la gracia de ver ese hecho, no solamente en mi conocimiento, sino también en mi conducta diaria. Bendice, Señor, a cada hermano. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.